Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Muchísimas gracias, apreciados hermanos, queridos amigos, por estar en nuestra sintonía. Avanzamos en esta lección número 12 y para hoy estaremos compartiendo con ustedes un hijo errante. Deseo aprovechar el momento para refrescar una vez más en este día el compromiso que tenemos de pasar por las tiendas IAPA. Son las tiendas de libro que están distribuidas en todo el territorio nacional para que vayan adquiriendo ya su guía de estudio. El próximo trimestre estaremos tratando el tema La vida y el testimonio cristianos a la luz de lo que enseña el apóstol Pablo en Primera y Segunda de Corintios. Primera y Segunda de Corintios serán dos cartas que vamos a estudiar durante todo el trimestre y de verdad esperamos que sea una gran bendición. Recuerde pasar por las librerías IAPA que están distribuidas en toda la geografía nacional en las principales ciudades. Primera y Segunda de Corintios será estudiado el próximo trimestre. Hijo errante es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Como siempre tenemos la grata presencia en este trimestre del pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, es nuestro anhelo y deseo que su crecimiento espiritual sea tan grande que un día podamos tener la oportunidad de saludar y abrazar a nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a esta tierra. Muchas bendiciones del cielo. Aleluya, muchas gracias, apreciado amigo Pastor Scroggins. Creo que ese debería ser nuestro mayor anhelo. Amén, así es. Nuestra máxima ambición, encontrarnos con nuestro Salvador e ir abrazados con Él al reino de los cielos. Ay, amén, qué linda promesa, ¿eh? Sí, amén, amén. Shalom para cada uno de ustedes. Shalom Aleichem, apreciados amigos y hermanos. En este momento vamos a orar para comenzar nuestro estudio para el día de hoy. Querido Padre, al abrir tu palabra también abre nuestros corazones dispuestos a recibir tu voluntad divina, tu palabra. Ayúdanos a serte fieles en todo y que este día sea de grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. 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 Una de las experiencias maravillosas que describe el amor de Dios y lo relaciona con el amor de un padre a un hijo. Y hay una declaración en las Sagradas Escrituras que dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando éste fuere viejo no se apartará de ella. Sin embargo, pastor y amigos oyentes, vemos que con el tiempo muchas de las doctrinas bíblicas que se le ha enseñado a algunos hijos, a algunos niños, a algunos jóvenes, pierden el norte en términos espiritual y se alejan del camino. Uno se imagina el dolor que debe sentir un padre, una madre que con tanto ahínco ha depositado la confianza en Dios en la educación de sus hijos, poniendo en práctica muchos de los principios bíblicos que hay en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, ya el muchacho con su libre elección, la libertad de elegir lo que él cree que más le convienen, movido por las fuerzas del enemigo, abandonan el redil, se hacen rebelde a Dios y también rebelde a sus padres. Y yo pienso que eso debe doler mucho, y muchos conocen por experiencia lo que es el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor a pesar del hogar sólido y espiritual en que ese muchacho creció. Y pienso que la lección del día de hoy, un hijo errante, va a presentar algunos argumentos importantes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para tratar de ilustrar el gran amor de Dios y el dolor que siente cuando un hijo errante, cuando un hijo se va, y el gozo que siente el padre de la familia en términos literales, pero Dios también siente un gozo extraordinario en la medida en que sus hijos
encuentran el camino y empiezan a caminar de la forma correcta el sendero por donde Cristo desea que tracemos ese camino. El título de la lección en el día de hoy está enmarcado en el Hijo de Dios errante, su primogénito Israel. El mismo profeta Oseas habla de Israel como el primogénito de Dios. Es más, dice en el capítulo 11, de Egipto llamé a mi hijo. Lo que nos está hablando es de Israel o el reino del norte, Efraín, que se desvió de los caminos de Dios. El Señor había plantado a Israel en Canaán como una heredad suya y esperaba que fuese un pueblo santo, un pueblo con las leyes de Dios impregnadas en sus mentes, que pensaran día y noche en ellas. Sin embargo, Israel hizo todo lo contrario, se hundió más que sus vecinos, o sea, que los cananeos, en la maldad, en la idolatría, y muchas veces Jerusalén era lleno de sangre inocente. En el año 731 aproximadamente, el reino de Israel, que había sido una monarquía unida durante los reinados de David y Salomón, ahora eran dos naciones diferentes. A raíz de la muerte de Salomón, Roboán, quien realmente no hizo mucho lo recto ante Dios, se quedó en la parte sur, que es conocida como el reino del sur, donde estaba Judá y la tribu de Benjamín, mientras que Jeroboán, hijo de una viuda llamada Nabat, se quedó en la parte nórdica de Israel, conocido como el reino de Efraín o el reino del norte. En el reino del sur, pastor, pocos reyes hicieron lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, tal vez 3, pero en el del norte ni un solo, porque el más grande idólatra que dio todo el reino del norte fue el primero Jeroboán. Hizo 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Beerseba, y le dijo a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, no tienes que ir al templo en Jerusalén, este es tu Dios, simplemente pensando en que el pueblo se volvería por temor. Dios lo había colocado allí y él tuvo el temor de perder el reino por encima de amar a Dios. Y esto, pastor, nos lleva a pensar de que nosotros podemos descarriarnos de Dios por cualquier circunstancia y ser un hijo errante como lo fue Israel con Dios. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. Pastor y amigos oyentes, cuando uno se pone a refrescar ese texto bíblico, uno se imagina con el dolor que Dios expresó a través del profeta ese mensaje tan triste. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. No sé si habrá algún padre, una madre que nos esté escuchando en este momento y que el hijo ha sido tan rebelde que llega un momento determinado que dice: ya ese muchacho no se puede hacer nada, déjelo a su suerte. Eso indica que la situación de ese muchacho es una situación sumamente peligrosa. Y esto que el profeta Oseas está diciendo por inspiración divina: Efraín es dado a los ídolos, déjalos. Una de las razones que se ha expuesto en muchos estudios que se dan a través de la radio en torno a cuando Dios deja a una persona los ídolos, es que es un asunto tan lógico, porque ¿cómo es posible, pastor? Uno se pregunta que una persona que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, una persona que tiene la capacidad de usar la razón, usted lo ve ahora inclinándose ante un ídolo, un dios de palo, de madera, que no escucha, que no siente, que no padece, y sin embargo nos encontramos que personas que fueron formadas a la imagen y semejanza de Dios y que eran consideradas su pueblo, de repente usted lo encuentra adorando ídolos. Por eso, el paso tan terrible que dio el pueblo de Israel siendo el Hijo de Dios, como usted bien estaba exponiendo, llegó a unos términos tan alejados del Señor que él mismo tuvo que decir: déjalo. Es muy triste esto, y por eso estamos estudiando en el día de hoy, para aconsejar
ciertamente que nosotros debemos ser sumamente cuidadosos para no escuchar una expresión como esta. Efraín es dado a los ídolos es una de las declaraciones más tajantes, tristes y solemnes de todo el Antiguo Testamento, ya que representa el punto donde la paciencia divina da paso a las consecuencias del propio pecado. Nosotros podemos percibir, pastor, que aunque Efraín se desvió, se fue tras los ídolos, hablando del reino del norte, Dios envió un profeta tras otro para amonestarlo. Tenemos los casos, o el caso de varios profetas, Jonás, que habló posiblemente por el 790 a.C., el profeta Amós por el 767 aproximadamente, el propio Oseas 755, Isaías 745 y Miqueas por el 740. Básicamente, esos profetas que fueron más o menos contemporáneos hablaron no solamente al reino de Judá en algunas ocasiones, como el caso de Isaías, que también habló al reino del norte, sino que también hablaron a Efraín, porque Dios no quería borrar la existencia de esta nación, de este pueblo, los amonestaba, pero ellos no entendieron. Israel cada vez más se desvió tras la idolatría, pasaban sus hijos por el fuego. El pasar sus hijos por el fuego era un sacrificio a Moloc, los quemaban vivos, señores. Era una abominación a Jehová, mientras que Dios dio a su hijo que muriera por la raza humana. Los dioses paganos, los demonios, que eran en figura de dioses, de ídolos, pedían los niños, las vidas de los niños. Y el Señor estaba amonestando a Israel, pero este no entendió. Y finalmente, en los años 733 y 722 a.C., Tiglat-Pileser III y Salmanasar V llevaron cautivo a todo el reino del norte. Desaparecieron de la bruma, desaparecieron en la bruma del tiempo, desaparecieron de sobre la faz de la tierra, su identidad la perdieron. Pero si Dios no tiene compasión de Judá, hubiese ocurrido lo mismo, porque el cautiverio babilónico fue precisamente por la idolatría, porque Judá también se hundió en la idolatría y Dios tuvo misericordia de Judá, y entonces Judá se curó de la idolatría en el exilio y volvió entonces convertido de esa situación al Señor. Pastor, siguiendo la misma dirección de su comentario y del extravío del pueblo de Israel, esta expresión de un solo texto que estamos utilizando por el momento, que es la de Oseas capítulo 4, verso 17, el significado real de la expresión dado a los ídolos, denota una unión como si fuera de matrimonio, una alianza que es inquebrantable. Los que estamos casados saben que hay cosas que son exclusivas del matrimonio, que no se comparte con nadie. Y entonces decir, el profeta, el pueblo de Israel, de Efraín, es dado a los ídolos, es en una expresión que podemos mirarlo como la metáfora del matrimonio. No se trata solamente de un desliz temporal o de un error por ignorancia, no. Efraín se había unido íntimamente, apasionadamente y de forma obstinada a los dioses paganos, como en el caso del dios Baal. Habían decidido ignorar las advertencias divinas y estaban completamente cómodos con su pecado. Por eso viene esa sentencia, déjalo. El mandato va dirigido especialmente, originalmente, al reino del sur de Judá, advirtiendo que no se contamine con la idolatría de su hermano del norte. Sin embargo, encierra un juicio espiritual aterrador. El juicio de abandono divino es lo que nosotros podemos ver allí. Por eso hablamos del retiro de la gracia de Dios. Significa que Dios deja de reprender al pecador obstinado. Al no haber disposición para el arrepentimiento, Dios simplemente retira su espíritu y los entrega a sus propios deseos terrenales. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 31, el versículo 15, aparece un lenguaje metafórico
para Raquel. Raquel fue la abuela de Efraín. Nosotros hemos de recordar que Raquel fue la madre de José y Efraín fue uno de los 2 hijos de José. De manera que hay un lenguaje metafórico que es utilizado mucho, pastor, como una profecía mesiánica cuando Herodes mató a los niños de Belén, que estaba buscando a Cristo, que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, porque Raquel, que lamentaba por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Repito, se toma como una profecía mesiánica para decir que los niños que murieron en Belén de Judá cuando Herodes mandó a matar a los niños varones menores de 2 años por causa de Cristo, entonces se está tomando de esto. Sin embargo, lo que se refiere en su contexto más amplio es que Raquel llora metafóricamente porque Efraín abandonó su relación con el Señor, porque el Señor reprende a su gran tristeza con estas palabras: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor, los hijos volverán a su propia tierra. Jeremías 31, 16 y 17. Estas palabras, pastor, apreciados amigos, están en los labios de Dios a través del profeta, con el deseo y la intención de que Efraín se volviera de su mal camino y que hubiese esperanza para ellos. Pero sabemos que no fue así. Ahora bien, para nosotros hay una esperanza, y es por eso que el texto que hoy estamos estudiando, las palabras de estos textos, son para que nos demos cuenta de que pese a nuestra situación degradada, nuestra situación espiritual, hay esperanza en Dios para cada uno de nosotros. Pastor, sería bueno que podamos ampliar un poquito el texto citado de Jeremías 31, los versículos 18 y 19, cuando dice lo siguiente: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste, fui castigado, como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Explíquenos un poquito el espíritu de este texto, porque hemos escuchado en muchas ocasiones que llegó un momento en que la misericordia de Dios ya no pudo alcanzar al pueblo de Israel, e Israel desapareció como pueblo, en el sentido de las 10 tribus, y aquí encontramos en Jeremías 31, 18 y 19 como que hay una especie de lamento del hijo que está pidiendo a su padre una serie de intervenciones divinas. Dice que el Señor lo azotó, lo castigó como a novillo, y parece ser como que hay una decisión de parte de Efraín, de Israel, de buscar al Señor y de arrepentirse. ¿Qué usted podría decirnos de estos 2 versículos 18 y 19? Históricamente, después que el reino del norte fue llevado a Siria como cautivo, muchos del pueblo regresaron, no volvieron al reino del norte, naturalmente, cuya capital en ese momento era Samaria, porque el rey de Asiria había traído habitantes de 5 ciudades, Sefarvaín, Abacuta, entre otras, y había repoblado la tierra donde había sacado a los hijos de Israel, a las tribus del norte. Pero todos aquellos cuyos corazones se arrepintieron, pidieron perdón al Señor, Dios los restituyó en el reino del sur. Vinieron a Judá donde estaba el templo y continuaron viviendo, y ahí están hasta el sol de hoy. Lo que el texto está diciendo, que cuando hubo un arrepentimiento, una reacción y un arrepentimiento de parte de muchos del pueblo del reino del norte, que oraron a Jehová para que los regresara a su patria y no estar adorando ídolos en naciones paganas, Dios los escuchó y los perdonó, porque siempre hay esperanza en Dios
cuando hay arrepentimiento. Y por eso nosotros podemos decir que esas historias que estamos leyendo y compartiendo con nuestros oyentes, aprendemos un punto muy importante, querido hermano, apreciado amigo. Y ese punto, como bien usted estaba mencionando, pastor, y qué bueno que lo recordó esto, con relación al pueblo de Israel, hay esperanza. Como hubo esperanza para Efraín, para Gomer, porque Dios no se da por vencido, y eso es muy importante. Aunque reprende a su pueblo descarriado, una y otra vez lo hace, su compasión nunca falla y su mensaje en este capítulo continúa. Vamos a hacer una revisión ahora del versículo número 20 para que podamos entender el gran amor de Dios. Ante esta pregunta, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Otra pregunta, ¿no es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor, dice Jehová. Y qué figura tan bonita, señores, es la que se está presentando ahí. El pueblo se va muy lejos, al punto tal de adorar ídolos, de hacer cosas, y sin embargo la búsqueda de Dios continúa, va detrás de ese hijo de sus entrañas, por así utilizar un término de madre, una figura de un padre que le duele a su hijo. Y entonces nos encontramos en este versículo 20 de Jeremías 31 que ciertamente Dios va detrás de aquel que se descarría, de aquel que busca un arrepentimiento sincero. El Señor está ahí como un buen padre para perdonar a su hijo arrepentido. De aquí que nosotros podríamos decir, es posible que usted y yo podamos sentir gran dolor, a veces frustración y desánimo, o incluso que hablemos negativamente de quienes se han alejado de Dios. Se ve con mucha frecuencia esto, que en lugar de nosotros dedicarnos a orar y sentir el dolor por aquel que se aleja de Dios, pues hacemos otra cosa. Sin embargo, Dios nos recuerda aquí en esta lección que no deja de acordarse de ellos, que son objeto de su más tierna compasión y anhelo, desea fervientemente que vuelvan a Él y siente gran misericordia por ellos. Es lo que nosotros podemos ver, visualizar de esa declaración de Jeremías capítulo 31, el verso 20. Así es, pastor. Y el profeta Oseas, quien es el que está hablando de la idolatría y del deseo de Dios de que Israel regrese, en Oseas capítulo 11, versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí está hablando el Señor del pesar que siente por Israel, por Efraín. Dios no está dispuesto a perderlo, no está dispuesto a abandonarlo. No fue la intención de Dios de que Efraín desapareciera, de que el reino del norte desapareciera. El Señor siempre tuvo la intención de plantar a Israel como una bendición para todo el mundo, para todas las naciones. Lo mismo Dios desea para nosotros, es el mismo deseo, que seamos de bendición. Él no desea que muramos prematuramente. Dios es provida. Él desea que vivamos y que tengamos una vida no solamente plena, saludable, en abundancia, sino que también los nuestros vivan. Es el ser humano que ha acarreado todo esto por la desobediencia. Así que tal vez Israel, en este caso, se hundió en la idolatría. Pero hoy, ¿qué es un ídolo para nosotros? ¿Acaso es simplemente una historia? Está narrando de que Dios desea contarnos una historia de lo que pasó con su pueblo y no tiene una aplicación para nuestros días. El Señor desea que hoy nos demos cuenta de que las pisadas de Efraín nosotros debemos desecharlas, porque puede ser que aunque no sea un ídolo moderno, no sea una imagen de palo, de madera o de piedra, tal vez sea algún objeto, el trabajo, cualquier cosa, hasta el sexo ilícito,
que pueda ser un ídolo para que nosotros podamos estar impedidos de relacionarnos con Dios adecuadamente. En la fase final quisiéramos hacer algún tipo de pregunta para reflexionar. Escuchando esta historia, estudiando la historia del desafío del pueblo ante un Dios amoroso, un padre que mira a su hijo extraviado y le busca, ¿cuál es el mensaje que tienes? ¿Te desafía o te anima esto? Es importante que este gran desafío lo hagas con el propósito de volver a Dios. Anímate. Si has estado extraviado por algún tiempo, si estás escuchando esta lección de escuela sabática, es porque el Espíritu Santo te motivó, te invitó a escuchar esto, porque el mismo Señor que buscó a su pueblo Efraín es el mismo Señor que te está buscando en el día de hoy. Anímate y permite que ante estos grandes desafíos de la vida tú puedas retornar, volver a Dios. Y ese es el mensaje básicamente que hemos estudiado en esta lección, donde hemos hablado acerca de ese hijo errante. Pienso, pastor, que hemos tenido una maravillosa lección en este día, y es el deseo de Dios de que nos animemos en la esperanza que proviene de nuestro Salvador. La esperanza que solamente está en Jesús no es una esperanza ilusoria, no es una esperanza que nos abruma, es una esperanza que nos da confianza en que vendrá algo mejor mañana para nosotros por Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, en este día, al ver la situación del hijo extraviado que somos nosotros y de ese Padre amante que eres tú, nos rendimos de rodillas para decirte, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te agradecemos por la apertura que tiene siempre que hay un arrepentimiento sincero. Que el Espíritu Santo toque profundamente nuestros corazones y podamos visualizar en esta historia tu gran amor. Amén. Favores que pedimos, agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.